Altair Ibn Lahad, maestro asesino, una leyenda dentro de la hermandad. Pero no siempre fue un sabio estratega con nervios de acero. Hubo un tiempo en que era impulsivo, arrogante y ciego ante las consecuencias de sus actos. Su historia es una evolución psicológica brutal, de joven temerario a mentor iluminado. Y hoy vamos a analizar cómo su camino nos representa más de lo que pensamos. Hola, yo soy Isis, una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, del cine y las series, y me encanta aplicar mis conocimientos al análisis de personajes. Ahora puedes apoyar el canal haciéndote miembro o uniéndote a mi Patreon. Tienes los links en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis a través de esos medios, en especial a José Manuel Garrido, Karen, Jean-Pierre y JJ Snow. ¿Recuerdas lo que sentiste al jugar al primer Assassin's Creed? Esa sensación de estar descubriendo algo diferente, de estar viviendo algo intrigante y querer saber qué misterios se esconden. Yo le tengo un cariño especial a este juego porque, aunque a nivel de mecánicas y misiones es del más limitado, se siente una historia hecha desde el corazón, como dijo el mismo Patrice Désilets, y no sientes que estás jugando a un juego ambientado en X periodo al que le ponen de nombre Assassin's Creed para vender más. ¡Qué tos más tonta! Y lejos de ser el personaje más superficial y plano, como dicen algunos, si nos paramos a analizar y a leer este libro, descubriremos que Altair es más, mucho más que un simple miembro de los asesinos. Antes de ser el asesino más respetado, Altair fue un joven con el ego del tamaño del castillo de Masyaf. Vamos a analizar su mente y su evolución psicológica. Todo empieza con su infancia. Su madre murió en el parto y su padre fue ejecutado cuando él tenía solo 11 años. Resultado, un trauma infantil de manual. Los psicólogos sabemos que la pérdida temprana de los padres puede generar dos tipos de respuestas. O te vuelves alguien sumamente dependiente de los demás, o desarrollas una falsa sensación de autosuficiencia extrema. Adivina qué camino tomó Altair. Correcto, el de la autosuficiencia descontrolada. Su trauma lo lleva a creerse superior a todos, como un adolescente que acaba de descubrir a Nietzsche y ahora se cree que es el único que ha entendido el sentido de la vida. Esto lo hace ignorar las enseñanzas del credo y actuar como si fuera la estrella del show. Para Altair, la vulnerabilidad es una debilidad. Si siente miedo, lo oculta con prepotencia. Si comete errores, lo disfraza con "mi manera de hacer las cosas es la mejor". Durante su juventud, su autopercepción es la de no ser un simple asesino, sino que él es la hermandad. Pero hay un problema con esta mentalidad tan desconectada de la realidad, y es que tarde o temprano tus acciones terminan teniendo consecuencias, y a él le llegó el golpe con intereses incluidos. Si la arrogancia fuera un deporte, Altair sería medallista olímpico. Su relación con Malik y Kadar es la prueba definitiva de que su ego estaba fuera de control. Todo ocurre cuando deciden enfrentarse a Robert de Sable. Malik, que es básicamente el cerebro del grupo, dice vamos con cuidado. Y Altair actúa impulsivamente, como un jugador de Assassin's Creed que ignora el sigilo y corre directo al enemigo esperando que todo salga bien. Me ha pasado, lo reconozco. El resultado, un desastre monumental. Malik es herido. Kadar muere y Robert de Sable sigue vivo y coleando. Todo porque Altair tenía la necesidad de demostrar que su método era el mejor. En este punto de su historia hay un punto de inflexión que marcará el resto de su vida, y es cuando Al-Molin decide darle una lección que no olvidará. Y es que Altair rompe las 3 reglas básicas del credo en una sola misión. Aleja tu hoja de la carne del inocente. Escóndete a plena vista. Nunca comprometas a la hermandad. ¿Multa? No. ¿Castigo? Tampoco. ¿Degradación y humillación pública? Exacto. Al-Molin le quita todo y lo obliga a empezar desde cero. Le hace bajar de rango cual empleado que llega 3 días seguidos tarde a la oficina. Este momento es el punto de quiebre de Altair. La primera vez que realmente se enfrenta a las consecuencias de su arrogancia desmedida. Y aquí entra un concepto clave en psicología: el choque entre el yo real y el yo ideal. Su yo ideal era un asesino invencible, perfecto, sin fallos, pero su yo real acaba de demostrar que no era nada de eso. La disonancia cognitiva que experimenta es brutal. Su cerebro se encuentra en crisis. O acepta su error y cambia, o se aferra aún más a su orgullo. Y a partir de aquí, su evolución psicológica empieza a tomar forma. La humildad no es algo que llega de la noche a la mañana, y Altair tiene mucho que aprender. Pero la semilla del cambio ya ha sido plantada, y a partir de aquí, cada misión que realiza es una batalla entre su viejo yo arrogante y su nuevo yo, el que está construyendo, y que aprende que la verdadera sabiduría proviene de aceptar las propias limitaciones y aprender de los demás. Y es que como psicóloga creo que las crisis de identidad no son para nada el fin de una persona, sino oportunidades de iniciar una transformación. Altair está en ese proceso, y lo mejor de todo es que su evolución no es solo interna, sino que cambia la hermandad para siempre.
La historia de Altair no es solo la de un asesino mejorando sus habilidades, es la historia de una transformación interna, de alguien que pasa de ser un joven egocéntrico a un hombre sabio y calculador. A medida que Altair cumple nuevas misiones, algo cambia en él. Ya no es el joven impulsivo que quiere una victoria rápida. Empieza a cuestionarse, a reflexionar. Es, en términos psicológicos, un proceso de individuación, como diría Carl Jung. Y este es el camino que seguimos para integrar nuestras facetas y conseguir nuestra mejor versión. Y Altair lo hace a través del conflicto, el aprendizaje y, por supuesto, un par de traiciones de las que duelen de verdad. Al principio todo lo que quiere es recuperar su estatus, no busca entender por qué falló, solo quiere que le devuelvan su cargo de maestro asesino. Sus creencias y sus acciones están en conflicto y con esta disonancia cognitiva nuestra mente busca muchas veces justificar nuestras acciones en lugar de cuestionarlas. Y Altair se pasa un buen rato justificando sus errores antes de realmente cambiar. Pero poco a poco algo cambia en él. Cada misión le obliga a pensar más, a analizar, a entender que el mundo no es tan simple como él creía. Y aquí entra otro concepto psicológico clave, y me refiero al desarrollo moral de Kohlberg. Lo que nos viene a decir este modelo es que pasamos por diferentes etapas morales. Altair empieza en una moral preconvencional, hace lo que le beneficia sin pensar en los demás. Luego pasa a una moral convencional, entiende las reglas y su importancia. Y al final llega a una moral postconvencional, cuestiona las reglas en busca de un bien mayor. Y la prueba definitiva de su transformación llega cuando se enfrenta a su propio maestro, Al-Mualim. Que a ver, tiene una cara de malo, yo ya la primera vez que lo vi dije, te va a ser el malo. El hombre que lo formó, en quien confió, resulta ser un traidor. Este es un golpe brutal porque ataca directamente su figura de autoridad interna. Y los psicólogos sabemos que la figura de autoridad en nuestra vida moldea nuestras creencias y gran parte de nuestros valores. Para Altair, romper con Al-Mualim es romper con su pasado y redefinir su identidad. Esto lo destroza psicológicamente, pero también le abre los ojos. El conocimiento y la verdad son más importantes que la obediencia ciega. Y no lo hace con odio, lo hace desde el entendimiento. Porque la diferencia entre el Altair joven y el Altair sabio es que el primero mataba por ego y el segundo lo hace por necesidad. Su crecimiento se basa en aceptar que no sabe todo, en aprender constantemente. Y aquí entra otro concepto, la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Altair pasa de una mentalidad fija, creer que su habilidad es innata y no necesita mejorar, a una mentalidad de crecimiento, entender que siempre puede aprenderse más. Y así, el joven arrogante de Masyaf llega a convertirse en un símbolo de sabiduría para los asesinos. No solo cambia él, sino que cambia la hermandad con sus conocimientos y reformas. Su revolución interna se manifiesta en estos cambios externos en el credo. Altair nos enseña que crecer no es simplemente mejorar nuestras habilidades, sino llegar a entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Una tarea realmente difícil. ¿Para quién nos vamos a engañar? Sí, la vida nos va a golpear, nos va a machacar, pero lo importante es extraer un aprendizaje de cada lección. Y si es posible, con menos enemigos queriendo matarnos. Con el tiempo, Altair encuentra algo que jamás pensó necesitar, un vínculo emocional real y amoroso. María, una mujer que comienza como su enemiga, termina siendo su aliada, su esposa, madre de sus 2 hijos y un refugio en su tormenta interna. Y esto es algo clave en su evolución, porque después de la traición de Al-Mualim, se sintió profundamente engañado y solo llegaba a confiar al 100% en sí mismo. De hecho, en el libro que os he enseñado antes, La Cruzada Secreta, se profundiza en este aspecto y él mismo llega a confesar que se sintió profundamente traicionado por sus amigos, su maestro. En psicología, esto se conoce como apego evitativo, una tendencia a evitar la cercanía emocional por miedo a la pérdida o la vulnerabilidad. Pero con María aprende que la verdadera fortaleza no es estar solo, sino tener a alguien con quien compartir el peso del mundo. Y por primera vez le vemos pensar más allá de sí mismo. Ya no se trata de su orgullo ni de las visiones, sino que tiene una familia y una hermandad que proteger. Se convierte en lo que en psicología llamamos un líder transformacional. Alguien que no solo busca poder, sino que inspira a otros a ser mejores. Es el tipo de jefe que te gustaría tener. O al menos uno que no te pide horas extras sin pagarlas. Pero como buen protagonista de Assassin's Creed, la paz no le dura. Su hijo Seth es asesinado y 2 años después pierde a María.
Y en este punto tenemos que hablar del duelo. Hay muchas formas de procesar la pérdida y yo siempre digo que hay tantas formas diferentes como personas en el mundo. ¿Sabes lo típico que alguien dice, esta persona ha perdido a fulanito y no llora? Bueno, no todos procesamos ni canalizamos las emociones igual. No es sinónimo ni síntoma de absolutamente nada, sino de una gestión emocional diferente. En el caso de Altair, toma el camino de la introspección extrema. Es lo que la psiquiatra Kübler-Ross describe en su modelo de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero en el caso de Altair, la aceptación no es solo resignación, es aprendizaje. Y cuando descubre que su antiguo amigo Abbas, el hijo del hombre que se suicidó delante de él, fue quien orquestó todo, el trauma se convierte en un ciclo completo, un círculo de traumas sin resolver que culmina en un enfrentamiento final. Y aquí vemos lo que en psicología se conoce como repetición del trauma, cuando una experiencia pasada sin resolver sigue influyendo en nuestras acciones y decisiones. Abbas representa el fantasma de su infancia, la herida que nunca cerró, y su enfrentamiento final no es solo una cuestión de venganza, sino de cerrar ese capítulo de su vida y mejorar la hermandad de los asesinos. Este no es el mismo Altair impulsivo de antes, es alguien que llora, que sangra, que lucha por ser un mejor hombre y sobre todo por dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Ya no actúa por rabia, sino por necesidad. Es la diferencia entre la justicia y la venganza, entre actuar con una emoción descontrolada o con propósito. Y aquí entra la inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, esto es reconocer y gestionar nuestras emociones de manera efectiva. Altair ha aprendido a canalizar su dolor en acción, pero sin dejarse consumir por él. Pero el conocimiento tiene un precio. Ha perdido demasiado en el camino y la soledad es su única compañera. Y aquí está la gran paradoja. Cuanto más sabe, más se aleja de los demás. Es lo que los filósofos existencialistas llaman el peso del conocimiento. La sabiduría nos hace más conscientes, pero también más solitarios. Por eso hay algunos genios con problemas de adaptación social o que terminan teniendo conversaciones filosóficas con su gato a las 3 de la mañana. Pero al final, lo importante no es el dolor que sufrió, sino lo que dejó atrás. Porque más allá de su tragedia, Altair se aseguró de que su legado viviera en forma de códice. Y esa, amigos, es la mejor forma de vencer a la muerte. Asegurarte de dejar tu huella en el mundo. Altair no es solo un personaje de videojuego, es un símbolo de evolución, de aprendizaje a través del error, de la lucha interna entre el ego y la sabiduría. Nos recuerda que no importa cuán impulsivos o arrogantes seamos en nuestra juventud, siempre hay espacio para el cambio, para el crecimiento y sobre todo para la redención. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de Altair? ¿Te sientes identificado con su evolución? Muchísimas gracias a todos mis Patreons y miembros del canal. Vuestro apoyo a mi proyecto significa muchísimo para mí. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.